Bai, egunon guztioi, hasiko gara Iraia Iturregeren prentsaurrekoarekin, Xabi Murua Euskadi Irratitik, prest dau ja. Xabi, nahi duzunean hasi mesedez. Kaixo, Iraia. Apa, egunon. Bihar ligako partidua ezue, oso neurketa garrantzitsua, Sporting Huelvaren kontra, zue baino puntu bat gutxiago du. Zer nolako garrantzia ematen diozu, biharko lehiari, Iraia? Nik uste, Raio Vallecanoren kontra jokatu genuen bardina, ez? Azkenean aurkari zuzena da, puntu batera daude, eta bihar irabaziz 4 puntura jarriko gineateke, eta gainera gola berajea bai, gure alde jartxoko aukera daukagu. Orduan ja ez lirateke soilik 4 puntu izango, baizik eta ia 5, ez? Eta gero urrengo partidua gainera etxean berriro Valentziaren kontra daukagu, Valentziak Bartzelonaren kontrako partidua dauka, beraz horrek bihar irabazteak emango liguke ere aukera urrengo partidan beste aurkari zuzen bati hartzeko aukera. Orduan nik uste dut klabea dela biharko partidua. Aipatu duzu azken partidua, Raiori irabazi zenioten, 2-3. Hori ikusita eta emaitza ondori kontuan izan da, ze esan dezakegu, taldea ondo dagoela? Taldea beste egunean oso entxufatuta eta sartu zen partidura, eta taldeak oso ondo lehiatu zuen. Raiok azarotik ez zuen etxean galtzen, eta horrek garrantzia gehiago ematen dio garaipenari, ez? Eta zentzu horretan, bai, taldeari falta zitzaion ondo lehiatzea, eta hori egin genuen domekan, eta zentzu horretan, biharko partidurako ere, eske klabea da, argi dago klabea da, oraintxe bertan gainera talde pilo daude gauza asko jokatzen, eta alde batetik ondo lehiatzea, eta gero beste alde batetik egia da, bihar partidua etxean izan da, joko aldetik ere taktikoki gauza gehiago egin beharko ditugu, ez? Azkenean kanpoan jokatzen duzunean, Raio bezalako zelai batean, ondo lehiatzen duzunean, irabazteko aukerak dituzu, ez? Baina hemen jokatuta, ondo lehiatu eta gero baloiarekin ere ondo aritu behar gara, ez? Beraz, zuek zuena ondo egin beharko duzue, ondo lehiatu beharko duzue, hori ipatu duzu. Aurkariren guruan ze esan genezake, ze ezaugarri du Sporting Huelvak talde arriskutsu alda? Baitu, azkenean atzerritar pilo ditu, eta aurre kaldean baditu 3 jokalari oso desekilibranteak direla, trantsizioetan min asko egiten dute, eta gero ABP-tan ere beti izan da talde arriskutsu bat. Egia da ez dakigula ze plantamenduarekin etorriko diren, normalean Huelva etxera Lesamara etortzen denean, atxekaldean sartzen zaigu, baina egia da orain aurkari zuzenak izan da, orain bertan nik dudak dauzkat, gure gana etorriko diren, gure zelaira presioa egiten, edo atxealdean sartuko diren. Orduan, astean zehar ere, landu ditugu posibilitate ezberdinak, azkenean gu ere beste egoera batean gaude, eta egia da aurkariak ere orain Lesamara datozenean, agian beste urte batzuetan berdinketarekin konformatzen ziren, eta agian Huelva oraingoan ez da berdinketarekin konformatuko. Ederki, eskerrik asko, eta zorte hon. Mila esker. Bale, eskerrik asko Xabi Murua, amaitzen dugu erdaraz, Iraia. La única baja sigue siendo Erika, en ese sentido tenemos que volver a hacer convocatoria. Y luego, es verdad que esta semana a la hora de trabajar se ha notado, ¿no?, que el equipo consigue una victoria importante fuera de casa, que llevábamos desde octubre sin ganar.
y en ese sentido, pues bueno, en las caras se nota, ¿no? Pues bueno, la semana anterior fue una semana dura para todos después de la derrota del Betis. Luego el equipo el fin de semana compitió muy bien y bueno, esta semana pues no voy a decir que ha sido una semana relajada porque sabemos que todavía no hemos conseguido nada. O sea, el ganar en Rayo era muy importante, pero no hemos conseguido nada. Y tenemos que seguir en esta dinámica, pero sí que por lo menos pues bueno, en la cara de las jugadoras pues se nota, ¿no? que has hecho un buen partido y en ese sentido pues que quizá la semana también pues pasa antes. De la imagen que dio el equipo en Vallecas, ¿qué crees que tiene que copiar de ese partido para hacerlo este domingo ante el Huelva? Hombre, el equipo salió muy enchufado desde el inicio, el equipo compitió muy bien y el equipo en fase defensiva, a pesar de tener pues bueno, desajustes que ya hemos visto en el vídeo y que hemos ido corrigiendo mediante las tareas de entreno, pues el equipo también en muchas situaciones apretó bien y bueno, conseguimos, ¿no? Robar balones tanto en campo rival como en campo propio y pudimos hacer buenas transiciones, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedaría yo del partido del Rayo? Pues con cómo compitió el equipo, con cómo salimos al campo, salimos siendo valientes y yendo a por el partido, que parece que es un tópico, ¿no?, de salir a ganar. Evidentemente todos los equipos salen el fin de semana a ganar, pero muchas veces cuando estás quizá con miedo sales a ganar, pero es, no sé, la manera de estar en el campo del equipo es diferente, ¿no? Que cuando sales valiente, sales a por el partido y sales a por todas. Y en ese sentido, pues yo vi un equipo diferente en el partido del Rayo y en el partido del Betis. Entonces, en ese sentido, lo que sí me gustaría es que mantuviéramos el nivel de intensidad defensiva que tuvimos. Me gustaría que el equipo volviera a competir de la manera que lo hizo en el campo del Rayo, que evidentemente también cometimos muchos errores y todavía tenemos cosas que mejorar, pero ya te digo que ese es el camino. Y luego, pues es verdad que jugando en casa, pues a ver si somos capaces también de ser dominadoras del juego. Somos capaces también de evitar pues bueno, los contraataques que pueda hacernos el Sporting de Huelva, y en las acciones de balón parado, pues tanto a nivel ofensivo como defensivo, pues a ver si también conseguimos estar bien, porque bueno, ya sabemos que es parte importante también a la hora de conseguir una victoria, pues se dice que el 30% de los goles vienen de AVPs, así que bueno, es un factor también a tener en cuenta. Iraia, viene el Sporting de Huelva, que está un punto por debajo en la clasificación, rival directo, además en la ida ganó por la mínima, pues un partido, como se suele decir, a cara de perro, ¿no?, contra el Sporting. Sí, claro está que, hombre, tampoco estamos todos los días mirando la clasificación, pero hombre, que después de cada jornada la miras, ¿no? Entonces, de cara también al siguiente partido. El Sporting de Huelva es un rival muy directo, está un punto por debajo. Entonces, pues bueno, es verdad que el hecho de conseguir 3 puntos pues nos posibilitaría el aumentar esa renta, ¿no? A 4 puntos, incluso, pues depende del resultado, pues poder conseguir ganar otro golaveraje particular a un rival directo, ¿no? Y bueno, en eso me centraría. Luego, a mí no me gusta mirar mucho los partidos que vienen después, pero bueno, luego viene el Valencia a casa también. Entonces, bueno, el hecho de poder conseguir los 3 puntos contra el Huelva también te permite que el Valencia depende también del resultado de este fin de semana, pero que pudiera ser otro rival directo, ¿no? Cosa que hace una semana pues no lo metería en nuestros rivales directos, pero el hecho de ganar contra el Huelva también nos permitiría meter en esa bolsa, digamos, de equipos que son rivales directos, pues a otro, ¿no? Entonces, evidentemente, pues pues son 3 puntos importantes. Estadísticamente el Sporting de Huelva no ha conseguido buenos resultados en Lezama. Las dimensiones del campo, la tipología del campo es muy diferente ahí en la Orden. ¿Qué tipo de partido esperas y qué puedes destacar del conjunto andaluz?
Hombre, es verdad que se suelen ver partidos totalmente diferentes en su campo que en el nuestro, pero bueno, yo recuerdo muchos partidos bueno, que nos ha costado muchísimo ganar al Sporting de Huelva en casa, ¿no? Suelen ser equipos rocosos, suelen ser equipos que defienden bien, suelen ser equipos que te hacen daño en acciones a balón parado, equipos que transitan, pues bueno, al final tienen también jugadoras rápidas y desequilibrantes arriba que bueno, en las transiciones te pueden hacer daño. Entonces, pues bueno, me espero un rival que nos vaya a venir de tú a tú. Al final también es verdad que la situación cada año de cada equipo también puede cambiar un poco el cómo afrontan los rivales los partidos, ¿no? Es verdad que en años anteriores, pues entre el Sporting de Huelva y el Athletic siempre ha habido quizá ya en una segunda vuelta pues una renta de puntos importante y pues bueno, y el Huelva pues podría dar el empate por bueno, pero puede ser que este año el Huelva no dé en Lezama un empate por bueno. Entonces, incluso ellas el planteamiento que pudieran hacer pueda ser diferente a la de otros años y bueno, también para ello nos hemos preparado, ¿no? Nos hemos preparado para diferentes planteamientos que pueda hacer el rival, pero sobre todo en casa sí que nos hemos centrado más en nosotras mismas y en mejorar aspectos tácticos también que puedan hacernos generar más ocasiones de gol. En definitiva, pues el entrenar para poder pues bueno, tener más opciones de ganar. Suey.